Están en su libro, que ustedes pueden leer, tenemos el tema introductorio. ¿Por qué este tema? Porque este es el tema base para entender genética. Todavía tenemos cierta dificultad, lo han expresado, lo han manifestado en los artículos que se les dio. Todavía hay gente que no entiende ni va a entender nunca qué es un signo rectado y siguen manejando como si fuese trisomía 21. Entonces, partimos del tema introductorio y nosotros sabemos que para entender esto habíamos llevado un tema de embriología. ¿Cuál es el tema de embriología? ¿Recuerdan? Me vuelvo a decir malformaciones y le voy a quitar 800 puntos. Anomalías. ¿Cuál era el tema de embriología que vimos? ¿Defectos? No es defectos congénitos, porque eso tiene que llevarse en genética. Porque si no, no entendemos. Que no es ese tema, señores. Malformaciones no es. El tema de gametogénesis. Este tema es clave para entender la base de genética. ¿Por qué este tema es clave? Porque la definición de gametogénesis dice: gametogénesis es la conversión de células germinales primordiales en gametos masculinos y femeninos. Entonces partimos de que es una célula germinal primordial. Desde el punto de vista genético, es una célula diploide. Esta célula tiene que convertirse en una dama distraída y en un chico travieso, los cuales son haploides. Por eso es importante este tema en genética. ¿Cómo es que estos llegan a reducir su número de cromosomas? Habíamos visto a través de una división celular que se conoce como meiosis, que ocurre en dos tiempos: meiosis 1 y meiosis 2. El propósito esencial de la meiosis es justamente reducir el número de cromosomas. ¿Para qué? Para garantizar la perpetuidad de nuestra especie. De otro modo, no podríamos procrear descendencia. Ya vimos que en el caso de las euploidías son inviables con la especie humana. Solo que adquiere mayor importancia la meiosis 1, porque genéticamente aquí ocurre un evento fundamental. ¿Cuál era ese evento? ¿Recuerdan? Crossing over. El crossover o crossing over. ¿Y qué es ese evento? Es el intercambio de información genética paterna y materna para producir una segregación aleatoria de la información genética que nosotros heredamos de nuestros progenitores. Esto garantiza la perpetuidad la diversificación de la especie. Este evento es fundamental. A partir de este evento, y es que antes de este evento, la célula que era diploide tenía el material genético casi el 98-99% dentro del núcleo, pero ese material genético está disperso. Ese material genético espera a que la célula llegue a una fase previo a la división mitótica que se conoce como metafase, que es en la fase que se condensa el material genético y comienza a fragmentarse en forma de cromosomas. De ahí salen los 23 pares de cromosomas. 23 pares, de los cuales los primeros 22 habíamos visto que se conocían como autosomas.
son idénticos en el sexo masculino y femenino. Y el último par, que es el par sexual. Entonces, cuando nosotros hablamos de patrones de herencia, que veremos enseguida, cualquier característica transmitida a través de los autosomas se conoce como herencia autosómica, y cualquier característica transmitida a través de los cromosomas sexuales se conoce como herencia ligada al sexo. Hasta ahí estamos claros. Ahora bien, habíamos definido a los cromosomas como un conjunto o cadena de genes. Ya sabemos que cada par cromosómico tiene un determinado número de genes. Y por ende, en el primer tema habíamos definido entonces que era un gen, obviamente que era genética. Es posible que tengan como pregunta abierta o de respuesta abierta. Hemos visto la definición de alelo, hemos visto la definición de heterocigoto, de homocigoto, hemos visto la definición de alelo dominante y alelo recesivo. Con saber esto es esencial para entender los temas que vienen después. Entonces, se les va a cobrar en el examen el tema introductorio. Lo tienen en sus libros, lo han tomado en apuntes. Si quisieran revisar las presentaciones que se les dio, ahí está en forma más resumida, que de hecho sea de paso. Ustedes vieron, para alguien que revisó la presentación que se les dio de síndrome Down. ¿Alguien vio alguna vez? En ningún momento, por lo menos los que elaboran esto, han tenido el cuidado en el uso de la terminología. En ningún momento les dice trisomía. Si en este momento les tuviera que preguntar qué es el síndrome Down, ¿cuál sería su respuesta? Es un trastorno. Si al paciente le decimos es una neuploidía, no nos va a entender nada. ¿Entiende? Es una enfermedad o trastorno, o como el mismo nombre lo dice, un síndrome genético producido por adición total o parcial de un cromosoma 21 extra, producido por tres mecanismos, producto de una trisomía libre relacionado con la edad materna avanzada. Es decir, siempre que veamos a un Down con un nacimiento con Down, pensemos en una mamá que ya tiene unos añitos de más. Y si verificamos eso, pensamos en qué mecanismo molecular, en una trisomía libre. Pero si vemos un Down en una chiquilla, en un adolescente, pensemos que es producto de una translocación. ¿Cuál será nuestra conducta entonces? Obviamente hacer la atención del paciente nacido con Down y posteriormente hacer la orientación a la madre en el sentido de la identificación de una posible translocación robertsoniana que pueda estarse segregando y que predisponga a que esa paciente o esa pareja tenga más hijos afectos con Down o nietos afectos con Down. ¿Se entiende, verdad? Para eso sirve. Entonces, bien, una vez que nosotros tenemos esto, ya sabemos que es genética, ya sabemos que es gen, ya sabemos que es alelo, qué significa heterocigoto, homocigoto, alelo dominante y alelo recesivo. No les voy a pedir leyes de Mendel, porque eso es lo más básico. Con eso nosotros pasamos al siguiente tema que se les va a preguntar, que es patrones de herencia. Obviamente, herencia mendeliana, o también conocida como herencia monogénica. ¿Por qué patrones de herencia monogénica? Porque hemos visto que en el caso de las enfermedades multigénicas, estas no se transmiten directamente. Sí, esos genes o esas mutaciones génicas se segregan generación tras generación, pero no son capaces per se, es decir, por sí mismas, de desarrollar enfermedades. Tienen que sumarse múltiples factores, de ahí el nombre de multifactoriales, para que se desarrolle una determinada enfermedad. Ahora, ¿cuántos patrones de herencia monogénica nosotros vimos? Y eso está aquí. Hablamos de herencia autosómica,
Pero aquí tenemos que tener en cuenta un detalle que ha sido pregunta y es posible que sea pregunta de examen nuevamente. Fíjense que en el caso de los autosomas son idénticos en ambos sexos. Es decir, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, los autosomas son idénticos. No hay cambio, no hay diferencia entre uno y otro sexo. Y cuando hablamos de herencia autosómica, pues esto implica también que se transmite a ambos sexos por igual. ¿Se entiende? De ahí que si en el examen se les coloca el sexo y se les dice cuánto será el riesgo de que el hijo, si fuese del sexo masculino, herede la condición, no tiene nada que ver. A veces se pone eso para hacerlos pensar un poquito más o para tratar de confundir. No es ninguna trampa, sino para que ustedes disciernan eso, de que en caso de transmisiones de modo autosómico se segrega a ambos sexos por igual. Ahora bien, cuando hablamos de herencia autosómica, habíamos visto que esta, en referencia a los alelos que la expresan, puede ser de dos tipos: dominante y recesivo. Cuando hablamos de alelo dominante, por definición sabemos que es aquel que se expresa en estado heterocigoto, es decir, prevaleciendo sobre el otro. Y cuando hablamos de alelo recesivo, es aquel que se expresa o manifiesta en estado homocigoto, es decir, solo cuando comparte la misma información con su otro alelo, con su hermano gemelo. De ahí es que cuando nosotros representamos en el diagrama de Punnett los alelos paternos y maternos, sabiendo ya que somos producto de un mestizaje generalizado, asumimos que más del 90% de nuestros alelos son heterocigotos. ¿Me entienden? Por eso es que nosotros siempre representamos de este modo. Y no como dicen algunos libros, que la letra mayúscula es dominante y la letra minúscula es recesiva. No, eso nos va a confundir. Lo que estamos expresando aquí es la condición de heterocigosidad. Dime. Salud. Listo, ¿para qué más? Lo demás se compra. Entonces, si nosotros estamos segregando una condición o característica o enfermedad autosómica dominante, basta que uno de los progenitores tenga el alelo con la mutación para que el descendiente, ya sabemos que en el caso de ser monogénica, exprese directamente o manifieste la enfermedad. ¿Se entiende, verdad? Cualquiera de los dos, ya sea mamá o papá que tenga el alelo con la mutación, determinará o imprimirá un riesgo en la futura descendencia. Si, en el caso de ser dominante, solo uno de los progenitores posee la mutación, entonces el riesgo para cada descendiente en cada embarazo será de un 50%. Es un riesgo altísimo. Si nosotros evaluamos una enfermedad, que dicho sea de paso, ya nosotros sabemos que características sine qua non de las enfermedades genéticas es que son de afectación multisistémica. Y esto hace que sea una enfermedad grave. Además de que son perennes, es decir, de por vida. Hasta ahora no hay tratamiento. Pese a los descubrimientos, a los avances que se han hecho, no hay cura definitiva para una enfermedad genética. Y además que atañen a todo el que esté emparentado con la persona afectada. Eso hace que una enfermedad genética sea tenebrosa, que nosotros tengamos cuidado. ¿Se entiende, verdad? Si fuese uno solo de los que poseen la mutación, en el caso de enfermedades autosómicas dominantes, entonces para cada embarazo habrá un 50% de riesgo. Si fuesen los dos poseedores de la misma mutación, entonces el riesgo aumenta y puede tener un efecto inclusive deleterio o letal. ¿Se entiende hasta ahí? En cambio, cuando nosotros hablamos de condiciones recesivas, ya la palabra recesiva implica que tienen que haber dos alelos para que se manifieste o exprese una enfermedad o característica. Si en este caso tenemos aquí
a nuestro futuro tiktokero, ya habíamos visto eso. En el caso de ser recesivo y cualquiera de nuestros descendientes termine afectado, nosotros siempre vamos a estar en la línea de controversia. Dicho sea de paso, eso es crítico porque a nosotros nos van a hacer pisar el palito, como se dice alguna vez, que nos hagan dar una certificación médica, y si nosotros no estamos bien orientados metemos la pata. Por ahí la otra persona afectada puede que busque un mejor abogado, a un médico que sepa algo de genética, y listo, terminamos en Chonchocoro o en Chayapalca, cualquiera de los dos. Entonces debemos ser cuidadosos, porque esto siempre vamos a estar expuestos a este tipo de controversia, siempre. Donde quiera que vayan, donde ejerzan ustedes, siempre va a haber esto, porque las enfermedades genéticas, que algunos de los personales de salud todavía creen que no existen, sí, en todos lados van a haber enfermedades genéticas. Y como son perennes, son de por vida, van a ver que eso sí está sujeto a controversia. El abogado no puede hacer nada. El abogado va a decir: necesitamos un certificado médico. Venga, doctor, haga su certificación o dé su ponderación. Si nosotros no lo hacemos, por lo menos tendremos la solvencia de poder direccionar a ese paciente para ver dónde puede hacerse esa certificación. ¿Se entiende? Ahora bien, van a ver ustedes también a lo largo de su ejercicio profesional que muchos pacientes ya vienen, entre comillas, diagnosticados con enfermedades genéticas. Y esto es lo irrisorio del caso. ¿Quién los diagnostica? A veces el traumatólogo, porque dice que tiene 40 años de experiencia. Claro, sabe tanto de genética como nosotros de hebreo, ya les dije eso. Así que eso siempre tengan como respaldo. O a veces el cirujano, o a veces el cardiólogo cree que domina la parte de genética. Yo tengo controversia todo el tiempo con eso. Y yo siempre les digo: señores, mi sello aquí va, esto es una enfermedad genética 100%. La entendemos de pie a cabeza. Si el cardiólogo no llevó genética o no ha revisado lo de genética, le damos clase, no hay problema. Entonces, cuando hablamos de una condición autosómica recesiva y tenemos una disputa o una controversia conyugal, tenemos que tener presente que todo lo que sea recesivo, para que una persona termine afectada, condición sine qua non también es que los padres tengan la calidad de portadores. ¿Me entienden? Y entonces deslindamos la responsabilidad a uno o a otro. Porque si nosotros hacemos la revisión de nuestro caso clínico y ya está descrita la enfermedad como autosómica recesiva, pues tenemos que entender que tanto papá y mamá son portadores del alelo con la mutación. Que dicho sea de paso, no son los genes los que provocan enfermedades, sino las mutaciones de algunos genes. Claro que en el libro nosotros leemos tal gen produce tal enfermedad. No, normalmente cada gen produce una proteína o expresa una proteína. Cuando ese gen tiene una mutación, la proteína que expresa es anómala y esa sí va a provocar enfermedad. ¿Se entiende, verdad? Entonces, hasta ahí en autosómica dominante y recesiva no tenemos problemas. Si tengo un paciente afectado por una enfermedad autosómica dominante, ¿cuál será la condición del padre o del progenitor? Que sea afectado, ¿verdad? En el caso de ser dominante, se transmite directamente. Si papá o mamá no fuesen afectados por una condición autosómica dominante, pero el hijo sí, entonces pudo haber ocurrido una mutación de novo. ¿Se entiende? No se olviden de eso porque es pregunta de examen obligada. Si tenemos un paciente afectado por una condición autosómica recesiva, ¿cuál será la condición de los padres? Deben ser obligadamente portadores. ¿Sí? Ahora, si solo uno de los padres en una condición autosómica recesiva fuese portador,
¿cuánto de riesgo tendrá el descendiente de terminar afectado? ¿Cuánto? 50 o 25. ¿Quiénes dicen 50? Levanta la mano. ¿Quiénes dicen 25? Levanta la mano. ¿Y el resto qué dicen? 40 reprobados entonces. ¿Entendieron la pregunta, verdad? De nuevo. ¿Entendieron la pregunta? De nuevo. Les dije, estamos hablando de una condición recesiva. Si tengo a uno de los progenitores portador de un alelo con la mutación para una determinada enfermedad recesiva, ¿cuánto será el riesgo de que el descendiente termine afectado? 0%. ¿Por qué? Porque para expresar la enfermedad necesita otro alelo con la mutación. Entonces, no se dejen sorprender por esas cositas que son elementales. ¿Se entiende? Ahora sí, si en la pregunta dice ¿cuánto será el riesgo de heredar la misma condición de papá, es decir, de ser sano portador, ahí sí ya segregamos y le ponemos un porcentaje. ¿Se está entendiendo? Hasta ahí no tenemos problemas. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las enfermedades o características ligadas al sexo? De estas, por la cantidad de material genético, destacan por supuesto las ligadas al cromosoma X. Y nosotros sabemos ya que en el caso de las damas generalmente tienen dos cromosomas X, y en el caso de los varones generalmente tienen uno X y uno Y. Me dirán ustedes por qué dice generalmente y no lo considera como absoluto. Porque ya vimos múltiples condiciones en las que puede haber otra condición cromosómica, ¿me entienden? De repente, una chica aquí, Miley, ¿quién les dice que pueda ser insensible a los andrógenos y termina siendo XY, no XX? ¿No? Cualquier persona de nosotros puede terminar afecto de eso. Y de repente hacer pareja, vivir felices, plenos, una vida. ¿Y qué pasa? Que no pueden tener hijos. Mamá, papá se están yendo y ya quiero nietos. Y no hay. Y resulta que de repente nuestra modelo en cuestión era un modelo en cuestión viviendo con otro modelo en cuestión. ¿Se entiende? Entonces, nunca nos cerremos a esas posibilidades. Por eso que siempre les digo, desde el punto de vista genético, generalmente las damas son XX y los varones XY. Ahora bien, en el caso de herencia ligada al sexo, nosotros vimos que la herencia ligada al sexo también puede ser dominante, puede ser ligada al X y ligada al Y. Y la ligada al X, a su vez, puede ser dominante y recesiva. Pero ahora sí interesa el sexo de la descendencia. Si fuese papá el que posee una mutación que se transmite con carácter dominante, obviamente ligada al X, entonces dependerá del sexo de la descendencia para ver o estimar el riesgo de afectación. Estamos haciendo dominante, ligada al X. Papá afectado. Si el hijo es varón, ¿cuánto riesgo tendrá de heredar la enfermedad de papá? 0%. Si la hija es mujer, 50. ¿por qué 50? 0 también. No. 100%, porque el único X de papá para que ella sea mujer tuvo que habérselo dado a la hija, ¿me entienden? Entonces hasta ahí es 100%. ¿Qué pasa si fuese mamá con una condición ligada al X dominante? Si el hijo fuese varón, ¿cuánto será el riesgo de que herede la condición de mamá? 50%. Si la hija es mujer, 50%. igual 50%. No se ha descrito hasta ahora en la literatura, pero ¿qué pasaría hipotéticamente si ambos fuesen o tuviesen una condición
ligada al X dominante. Si el hijo fuese varón, ¿cuánto tendría? 50%. Si la hija fuese mujer, 50%. de repente hasta inviable, ¿no? Pero sería 100%. Eso es un caso hipotético. Ahora bien, en el caso de ligada al X recesiva, ahí es donde comenzamos a complicarnos. ¿Por qué? Ligada al X recesiva, ya sabemos que la palabra ligada al X, la palabra recesiva implica dos alelos con la mutación. Pero resulta que aquí papá es afectado y nadie más. Y solamente vemos un alelo, entonces estamos contradiciendo el principio básico, aparentemente. Y es que aquí la genética comienza a comportarse caprichosamente. ¿Por qué papá puede ser afectado si tiene un solo alelo en su cromosoma X con la mutación? Por esa condición de hemicigosidad. De ahí es que hemos visto algunos ejemplos como la hemofilia tipo A, en la que solo los varones la expresan y las mujeres no, excepto que las mujeres tengan los dos alelos con la mutación, pero aquí viene otro problema, que en el caso de tener los dos alelos con la mutación en el cromosoma X, ocurre el otro fenómeno que se conocía con qué nombre? Inactivación del X. Y es por eso que ellas, aunque tengan los dos, no van a expresar o manifestar la enfermedad solo en casos excepcionales y van a estar generalmente como portadoras o sanas portadoras. ¿Se entiende? ¿Sí? La ligada al Y no tenemos problema, es de varón a varón, es una cosa de varones completamente. Y la mitocondrial o matrilineal, ahí sí hay una pequeña diferencia. Y es que en la mitocondrial, ¿quiénes transmiten las enfermedades? Las madres generalmente. En uno de cada 500 casos, también los varones. Pero generalmente las madres, solo que con una particularidad diferente a la ligada al Y. Que las madres transmiten la condición tanto a sus hijas mujeres como a sus hijos varones. Y luego las hijas mujeres continúan la cadena, pero en los varones se van cortando. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda en cuanto a patrones de herencia? ¿Ya ve que son mentirosos? La mitad de los que están tiktokeando no han entendido ni jota, pero no me preocupa si reprueban ya. Y la otra mitad tampoco ha entendido, pero como tigrecito de micro hacen así. Pero ya es la última clase. Perdón. Dígame. Vas a tratar de herencia. Si el padre puede dar por ejemplo, en mi caso, nosotros somos 4 mujeres. Esto quiere decir que mi papá nos dio el X a todos. Pero ¿por qué? ¿Por qué no pudo dar una Y? Eso ya es un qué. No, claro. Está bien la pregunta. Aquí tenemos a papá que tenía sus dos cromosomas habituales, el X y el Y. Y resulta que el futuro suegro tiene 4 hijos. O ya estoy. Ya, yo lo he visto ya ese día que pasé por ahí. Y cuando nacen así, ¡pum! Vuelta a realidad. Entonces, lo que dice su compañera es, ¿por qué papá no pudo haberle dado tanto el X porque ya es así? Sí, por supuesto que puede ser. ¿Podría ser eso o no? ¿Sería posible? Porque para que ellas sean féminas, tienen que tener el X de mamá. Y ahora la intriga es, ¿por qué papá
solo les puede dar el X, ¿por qué no podría darles el Y? Si les hubiese dado papá el Y, ya no sería Sandra, sería Sandro. Pero pudo haberle dado los dos para que sea X, X, Y, por supuesto que sí. Y entonces ya eso sería El síndrome de la super hembra. En caso. Macho. super hembra, seguro. No, super hombre, ¿no? Eso es un Klinefelter. Entonces, Pero cuando son patrones de 3. ¿podría darle los dos, papá? Por supuesto que sí. ¿Por qué podría darle? ¿Dónde está la Y? Ah, esa cosa. Nos vamos a la meiosis 1, en la que los dos cromosomas, tanto el Y como el X, deben separarse. Eso es disyunción. Puede que esta disyunción no se lleve a cabo. Mamá dio el X y papá dio los dos. Y de ahí tenemos eso. ¿Entienden? De ser así, entonces en este momento sería un Klinefelter. ¿Pues? Por ahí no es. Hay algún misterio escondido. Por si acaso, desde ahora le voy a decir Sandro. ¿Se está entendiendo esto? Sí. Entonces, hasta aquí no hay más misterio en cuanto a patrones de herencia ligadas al sexo. ¿Sí? ¿Listo? El siguiente tema es... podemos nombrarlo de diferentes modos. Mutaciones o anomalías o trastornos cromosómicos. Y cuando hablamos de mutaciones cromosómicas o trastornos o anomalías cromosómicas, como quiera llamarse, tenemos que tener en mente que estas se agrupan a su vez en dos subgrupos. Por un lado están las mutaciones cromosómicas o genómicas, o también comúnmente conocidas como numéricas. Y por el otro lado están las mutaciones regionales o subcromosómicas, comúnmente conocidas como estructurales. Las cuales a su vez se subclasifican en dos subgrupos. En el caso de las numéricas, ¿cuáles son esos dos subgrupos? Las euploidías y las aneuploidías. Convencionalmente conocidas como estructurales. Fíjense, esto tampoco se les tiene que olvidar nunca de aquí por el resto de su vida. En ambas hay aumento o disminución del número de cromosomas. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que en el caso de las euploidías puede haber aumento o disminución de series completas o juegos completos de cromosomas. Mientras que en el caso de las aneuploidías puede haber aumento o disminución en determinados pares cromosómicos. Las primeras son inviables con la especie humana. Sí viables y, entre comillas, con efecto benéfico en vegetales. ¿Por qué decimos siempre entre comillas? ¿Recuerdan? Porque si bien en el caso de los vegetales pueden magnificar la evolución de un vegetal, pero los hacen irreproducibles. En tanto que las aneuploidías son medianamente viables. Aquí vamos a dilucidar ahora un engaño que ustedes lo vieron en los artículos, pero no lo analizaron. En el caso de las euploidías, si hay disminución de una serie cromosómica, a esto se conoce como haploidía. Es decir, esta célula tan solo tendrá
23 cromosomas. En condiciones normales, solamente nuestros gametos o células sexuales deben ser haploides. Todas nuestras células somáticas deben ser diploides. Ya sabemos eso, ¿verdad? Y puede ser también aumento o conocidos como poliploidías. Estas poliploidías, a su vez, pueden ser triploidías o tetraploidías. Es decir, que en lugar de los 46 habituales, cromosomas habituales, puedan tener o, ¿cuántos? 69 o 96 cromosomas. ¿Se entiende? En tanto que las aneuploidías, les decía, otro engaño médico. Esta célula le puede faltar cromosomas. Puede ser 2N menos 1, puede ser 2N menos 2. Estamos hablando de las monosomías y de las nulisomías. ¿Cuál es la monosomía más estudiada? El síndrome Turner. Si les pregunto en este momento qué tipo de monosomía es, ¿qué me dirían? ¿Qué tipo de monosomía es el síndrome Turner? No sé. ¿Ah? ¿Dónde está Joel? No es ficha. Ya se están creyendo médicos, ya han hecho los buenos, ¿no? ¿Cómo es? Así es. Un artículo los hizo bolsa, no pudieron dilucidar el artículo. Pero ya se creen médicos. ¿Cómo es médico? Que dicho sea de paso, a algunos yo les había puesto una buena ponderación, pero en la promediación les bajó nota considerable. He visto eso en algunas personas. ¿Qué tipo de monosomía es el Turner, doctores? No existe eso en mutaciones cromosómicas. No, es que te dice. En este momento clicamos el síndrome Turner y nos va a decir falta un cromosoma X. Entonces, ¿qué tipo de monosomía es? Una monosomía sexual, en la que hay un solo cromosoma X. ¿Me entienden? Listo. En el caso de, tenemos a las polisomías. Les había dicho desde la vez pasada que tengan cuidado con esto, porque se les iba a preguntar y se les preguntó, y ahora en el examen final van a tener ese tipo de preguntas, para que ustedes puedan discernir o diferenciar entre las polisomías y las poliploidías. Estas a su vez pueden ser también de dos tipos, 2N más 1 o 2N más 2. A diferencia de estas, que son las triploidías, aquí tenemos a las trisomías. A diferencia de las tetraploidías, aquí tenemos a las tetrasomías. Y se les había preguntado, hay una pregunta del examen que se les hizo y decía que el síndrome Down es la triploidía más común en el mundo. Y muchos marcaron por cierto. Y no puede ser triploidía el síndrome Down. El síndrome Down es, en el 95% de los casos, una trisomía. ¿Me entienden, verdad? Entonces, si tienen esa misma pregunta, cuidado, se dejen sorprender. Ahora, algo que también les hice la observación a todos los grupos sin excepción alguna. Debo felicitar en el grupo de Miley que hicieron una actividad, inclusive hicieron trípticos y tenían su actividad programada, pero tristemente el tiempo no nos dio para mucho. Quítense de la cabeza, les decía,
la finalidad de los artículos era para que ustedes vean la contradicción, porque inclusive en algunos artículos había personal de genética. ¿A quién le tocó eso? Y siempre les dije, no sé a qué grupo le tocó, el artículo hecho en una universidad de Lima por estudiantes de medicina, que era el mejor artículo porque manejaba la terminología de forma correcta. En cambio, los otros artículos que supuestamente eran genetistas estaban más perdidos que siempre, porque el síndrome de Down todo el tiempo lo manejan como trisomía, pese a que encontraron cariotipos o no convencionales, encontraban translocaciones, encontraban mosaicismo y seguían insistiendo en que era una trisomía. Eso es el colmo del colmo. Entonces tengan siempre ese cuidado. En el examen se les va a preguntar cosas básicas, cosas que han tenido en los exámenes primeros, pero que son esenciales para entender y discernir o diferenciar esto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nada? Entonces, el siguiente tema que se les va a cobrar en el examen es el de mutaciones, el de exámenes genéticos, y para que nunca se olviden, se les va a preguntar síndrome Down. Tienen en sus libros. Hemos llevado esto. Y ya les dije, si ustedes desean, también lo tienen en forma más resumida en las presentaciones. Yo creo que como son 25 puntos que se juegan, van a tener por lo menos 3 o 4 preguntas de cada tema. ¿Ya? Ya hay muchos que han aprobado, de repente para aumentar su promedio. Y voy a revisar de repente a ella algún eximido también, aunque no he visto notas que hayan estado siempre altas. Pero voy a revisar y si es que es así, pues saben que de mi parte no hay ningún problema. Es un premio, digamos, al esfuerzo que ustedes han puesto en base a la asignatura, ¿no? Yo siempre espero que esto les sirva, que se les dé y que ustedes se formen con el mejor propósito de que sean bien formados, de que esto que están adquiriendo ahora no les vaya a pasar factura en contra en algún momento de su vida. Entiendan esto. Todavía no se entiende. Yo siempre he desafiado a la universidad porque hemos querido hacer una currícula temática sobre genética. Lo hemos querido hacer también sobre biología y siempre he tenido una oposición férrea. Todavía tengo un grupito de docentes que insisten, pese a que se les ha mostrado 6 libros, en el que en biología se les dé solamente métodos anticonceptivos. Y en genética se les dé, busquen enfermedades genéticas y ya. Y entonces, si hablan con sus compañeros, van a ver que insisten en que la diabetes se hereda, la hipertensión se hereda y la artritis reumatoide se hereda. Nosotros sabemos que no. Con solvencia en base a libros. ¿Hasta aquí alguna duda? Reclamo de declaración de abandono. No, doctor, nada. Entonces, señores, el mismo el sentimiento, señor, como ya se cansaron del docente, el docente también de ustedes. Nos vemos el día del examen. Estudien para aprobar, ya saben, por debajo, para pagar el examen o para dar el examen por encima de la mesa. Ahora, el doctor recién acaba de escribir el doctor Baptista y él está sugiriendo que puedan dar un examen en común
de todas las asignaturas un solo día. Personalmente no estoy de acuerdo, porque de genética son 5 temas, van a tener 3, 4 preguntas de cada tema. Ya muchos han aprobado, no tengo interés, me interesa que alguien repruebe o no repruebe. Me interesa que ustedes entiendan un poquito de genética. ¿De acuerdo? El hecho de que aprueben o reprueben, ya les dije, a mí no me hace caer un pelo más, para nada. Si de ahí en adelante no quieren hablar, a no ser que es problema de ustedes, yo no tengo inconveniente. No se les olvide nunca el respeto. Hemos tratado de ser tolerantes. No se olviden que también hay una persona detrás del mandil, que también grita, que también habla malas palabras, que golpea de repente con certeza también, y todo eso. Y que por supuesto tiene también un amparo legal. Así que mantengamos la humildad hasta el final. El hecho de ser médicos en algún momento no nos pone sobre la población. Más bien nos ilustra para entender muchas cosas. ¿Me entienden? Yo estaba haciendo mi internado rotatorio, señores. Esta es una de las cosas más tristes que pasó. Estaba haciendo internado rotatorio. Yo participaba en un grupo porque trabajaba para estudiar medicina y hacía serenazgo, seguridad. Y aprendí algunas cositas. Nos golpeaban y teníamos que golpear. Entonces iba un poquito entrenado, digamos. Me tocó el internado rotatorio, tuve que dejar de trabajar. Y un día en el servicio de emergencias, que estaba en el hospital de clínica, ahí llega de todo. Todo lo que aparece en la calle lo llevan ahí los policías. Y un día llegó un señor loquito. Comenzó a agredir a una de las enfermeras, le agarró la pinza y le incrustó la pinza. Y la señora estaba sangrando. Nosotros estábamos en el cambio al servicio de emergencias. Entonces siempre que la policía llegaba con alguien de la calle, un loquito, todos se hacían a un lado, nadie quería atender. Yo me enojé un día y yo dije, a mí no me va a pasar eso, porque loquito nos vamos a poner locos. Un día llegó un tipo que estaba haciendo fuerza. Entonces yo agarré y también hice fuerza y comencé a torcerle los brazos y con una venda de gasa lo amarré para poder tranquilizarlo y todo eso. Y obviamente lo lastimé. Pasó un rato, llegaron los papás del señor, era un chico joven. Digo joven, eran unos 35 años. Llegaron los papás ya ancianitos y él se puso a llorar. Y él me señaló. Y los papás me llamaron y él me llamó. Y dice, doctor, usted me agarró, me forzó las manos, me lastimó, estoy adolorido ahora. Yo no estoy loco, yo tengo epilepsia. Entonces me dio mi convulsión en la calle, pensaron que yo era loquito y me agarraron y me subieron y la policía vino, me pegaron y todo, como un loquito. Ese día yo salí de emergencia. Yo no quería ver más pacientes, yo me puse a llorar, aunque no lo crean. Entonces eso da enseñanza de por vida. Bajen siempre la guardia. Nosotros somos médicos, tenemos que entender muchas cosas. Yo he torturado a, ¿dónde está Jesús? Y a Naila, que dicho sea de paso la felicito, fue el mejor resumen y por eso le puse 5 de 5 en su resumen. Porque fue de las pocas que hizo caso a lo que se le dijo. Y entonces siempre, señores, traten de mantener un poco de humildad. A veces se puede dañar personas sin querer. Ya les digo, no estamos sobre nadie. Sobre nadie. Yo he tratado de ser paciente con ustedes, de ser tolerante con ustedes. Espero que conserven eso, el respeto hasta el final, porque pueden en algún momento encontrar a alguien mal encachado y nos puede responder. Y nunca nos creamos cool. Siempre va a haber una persona sobre nosotros. ¿Me entienden, verdad? Entonces, de mi parte, eso es todo de genética.
el día martes como hoy venimos y damos el examen. Ya yo le dije al doctor que no estoy de acuerdo a que sea uno solo, porque de ser uno solo no creo que les vayan a poner 80 o 90 preguntas o 100 preguntas para todas las asignaturas. No corresponde. Además, es posible, lo que no les gusta, es posible que tengan un pequeño caso clínico para hacer un árbol genealógico. Pero va a ser por demás cortito, de repente con 3 generaciones nada más y bien simple. Pero lean bien, ustedes están preparados para esto. Van a ver que eso no se van a olvidar y esto les va a servir para el resto de su vida. Si ustedes lo asimilan bien, si ustedes lo retienen bien, van a ver que les va a ser muy útil. Y cada que vean una cosa que sea un poquito rara, piensen en la posibilidad de una enfermedad genética. Y si piensan en la posibilidad de una enfermedad genética, en hacer un diagnóstico. En este momento tengo en el teléfono un resultado que me mandaron del Instituto Fleury de Sao Paulo. Me llegó el paciente diagnosticado por un traumatólogo con una escoliosis juvenil, escoliosis múltiple. Y entonces yo digo, ese no es su diagnóstico. Y viene el doctor de traumatología y dice, ¿sabe cuánto tiempo estamos en el ejercicio profesional? Y yo le dije, sí doctor, de repente 30 años, pero como traumatólogo. Yo estoy como área de genética 12 años. Y por eso sé que no es. Y efectivamente lo hicimos y tiene 2 mutaciones bien conocidas. Eso es confirmación diagnóstica. Piensen siempre en esa posibilidad. ¿Listo? Entonces... ¿tienen un caso clínico más para defender? Sí, No, que ya habían terminado con eso. Sí, es que... No, ahora nos ha escrito y nos ha dicho que tienen todavía un caso clínico pendiente para la próxima semana y que si queremos, que podemos dar el examen en una sola clase, en un solo, todas las asignaturas juntas. Entonces no, de mi parte no, ya les dije, el próximo martes a la misma hora nos vemos aquí para el examen final. ¿Listo? Ya, doctor, hay que vas a hacer uno también. No, mira, falta, mira. Eso es mío. Sí, ya. Ay, qué gracioso, ¿no? Sí, yo te ayudé ayer con él. No me estás ayudando, por favor. A mí no, este es mío. Estamos haciendo lecciones. Cuando lo veas, vas a hacer 5 cortinas solito. Sí, sí, no. 5 cortinas. Una pared le vamos a dar. Felicitaciones, estaba muy bien en su exposición, pero vi que le bajó la nota de la promediación. Gracias. Nos vemos. Oye, sí, tú eres la que se maleó con el inicio. Ah. Te agarraron Me desprevenida. puse nerviosa y dije, pero es una amiga. Y yo, ¿qué? Sí, mejor. Para poner todo. Mira, ¿quieres la rendición de cuentas? Sí, vamos a hacer la rendición de cuentas. Porque también necesitamos saber quiénes han pagado y quiénes no han pagado. Y también hay que... Sí, pues con todo eso vamos a hacer la rendición de cuentas. Y también tenemos que hacer cuánto se va a gastar previamente a lo que ya se ha hablado. Y además tenemos que aumentar el dinero. Creo que se va a aumentar. Eso no mandé el mensaje hasta ahora, es 50 pesos.